y que tu amor descendió desde el cielo hasta mi corazón. Fue tu amor el que cambió mi vida, sanó las heridas, hizo un canto en mí. Fue tu amor. Evangelio de Juan, capítulo 4. Hoy veremos enseñanzas muy importantes para nosotros y muy actuales. Quizá nosotros, cierto, pensamos esto pasó hace mucho tiempo, pero la palabra de Dios es tan actual que no pasa de moda. Mire, la introducción dice más o menos así. Hoy seguiremos viendo, ¿cierto?, cómo los encuentros personales con Jesús marcaron la vida de hombres y mujeres para siempre. Y esto nosotros lo seguimos viendo, ¿verdad?, en los días domingos, donde cada personaje que se encontró con Jesús y se rindió delante de él, su vida no volvió a ser la misma. Hoy día veremos igual una historia muy particular. También veremos cómo Jesús rompe barreras sociales y culturales y también espirituales al encontrarse con la mujer samaritana y sanar a un servidor de Roma. Veremos cómo Jesús se revela como el agua viva que sacia la sed del corazón humano y también que el verdadero culto no depende del lugar, sino del espíritu y la verdad. Esto es una pequeña introducción a lo que vamos a ver hoy día. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Juan no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar, de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Hermanos, aquí yo quiero que podamos tener un contexto histórico de lo que estaba pasando acá. Porque la Biblia dice que samaritanos y judíos no se trataban entre sí. Y los judíos evitaban pasar por Samaria. Pero Jesús elige pasar por allí. Esa frase es bien interesante y es importante de analizar por lo que Jesús viene a hacer en el contexto histórico donde él estaba. Hay primero que todo, mira, una división histórica. Después de la muerte del rey Salomón, ¿cierto? Asume su hijo Roboam y el reino se divide en el reino del norte y en el reino del sur, Israel y Judá. La historia cuenta que después que Salomón, ¿cierto?, muere, su hijo Roboam toma el cargo de rey, pero lamentablemente su gestión no fue buena. Y él lo que hizo fue impulsar mayores impuestos y el maltrato, ¿cierto?, a los que servían al rey. Por lo tanto, este reino se divide en dos, en el reino del norte y en el reino del sur. Ahora, quedaron 10 tribus, ¿cierto?, al norte y 2 tribus al sur. Y en el año 720, después de la caída del reino de Israel, ¿cierto? Porque Asiria conquista Samaria, se mezclaron, ¿cierto?, los israelitas con pueblos extranjeros. Y los judíos, ¿cierto?, los que tenían a Jerusalén como lugar donde adorar, ellos miraban a los samaritanos, al reino del norte, como un reino impuro. Había una división histórica, ¿cierto?
y también había un conflicto religioso. Los samaritanos adoraban en el monte Gerizim y los judíos en Jerusalén. Y mira lo importante de este concepto, el religioso. Los samaritanos solo aceptaban el Pentateuco. Entonces, para los judíos, los samaritanos eran herejes. Los samaritanos solo atendían los 5 primeros libros de la Biblia y dejaban de lado los profetas, los libros históricos. Entonces, había un conflicto de tal manera que los judíos ni siquiera pasaban por la ciudad de Samaria. Y ahí está ese odio cultural. Los judíos llamaban a los samaritanos impuros y evitaban contacto con ellos. Y muchas veces preferían dar largos viajes, rodear la ciudad, pero no pasar por Samaria. Entonces, en este conflicto, en este contexto histórico, llega Jesús, habla con una mujer que culturalmente no se daba y habla con un pueblo que era odiado, menospreciado. Y mira lo que dice el versículo, que Jesús decide pasar por ahí. Me es necesario pasar por Samaria. Entonces, después de entender este contexto histórico, por qué samaritanos y judíos no se llevaban, entendemos, ¿cierto? Y podemos hacer esta reflexión, que Jesús busca y se revela a los necesitados. El versículo 4 dice, le era necesario pasar por Samaria. Hermano, Jesús se acerca a los que están necesitados y nadie está fuera de su alcance. Esto es importante entenderlo nosotros en nuestro corazón, que el amor de Dios rompe toda barrera, como lo dijimos recién, rompe las barreras históricas, culturales y religiosas. Mira lo que dice Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús tiene claro cuál es su llamado. Jesús tiene claro cuál es la misión que tiene esta tierra. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vuelvo al contexto histórico. Judíos no se llevaban con samaritanos. Para ellos eran declarados impuros. ¿Por qué? Porque se habían mezclado con los asirios cuando se dividió, ¿cierto?, el reino del norte con el reino del sur. Pero Jesús decide ir a los samaritanos. Decide no hacerle el quite en este viaje, sino pasar por Samaria. En Marcos 2:17 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Se da cuenta cómo Jesús se declara el Salvador a través de estas palabras? Yo sé quiénes son los que tienen necesidad. Y a mí me gusta hacer esta analogía, mi hermano, y es bueno que usted también la haga. Nosotros también, como los samaritanos, estábamos lejos históricamente, culturalmente, obviamente geográficamente también estábamos lejos de ser alcanzados por Dios, pero su gran amor decidió pasar por nuestro corazón. Mire qué hermoso. Así como le era necesario pasar por Samaria, también a Jesús le era necesario pasar por nuestro corazón. Amén. Él también pasó por nuestra vida y nos alcanzó. Él también decidió no dar la vuelta larga, no hacernos el quite, sino pasar por nuestro corazón. Y nosotros que estábamos lejos, cultural, geográfica, religiosamente estábamos lejos, pero Él decidió alcanzarnos, porque nosotros somos aquellos enfermos que necesitaban sanidad. También el llamado para nosotros en esta reflexión es seguir el ejemplo de Jesús por las almas perdidas. No pasemos de largo, no le hagamos el quite a aquellos que necesitan escuchar el mensaje. Juan 4 del 10 al 15 dice así. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y el que te
daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no, para que tenga yo sed, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Podemos reflexionar en palabras de Jesús. Jesús es el agua viva que sacia la sed interior. Mis hermanos, el que bebiere del agua, dice el texto, que yo le daré, no tendrá sed jamás. Podemos reflexionar en que solo Cristo puede llenar el vacío del alma. Hoy nosotros, y en algún momento de nuestra vida, tuvimos que reflexionar en esto, que había un vacío, que había una sed espiritual, y esa no la puede llenar nadie más. Solo Cristo puede llenar el vacío del alma. Cualquier otra cosa fuera de Cristo no nos saciará. Le puse aquí esta frase para tener claridad. Hermano, cualquier otra cosa no va a saciar nuestra sed. Solo Jesucristo. Y está muy claro, mire, ni los bienes materiales, ni ninguna otra cosa que está a nuestro alrededor, ni emociones extremas, ni religiosidad. Hermano, cualquier otra cosa fuera de Cristo no nos saciará, ni los bienes materiales, ni emociones extremas, ni religiosidad, porque cada vez vamos a seguir teniendo más y más sed. Cuando yo era pequeño y le pedía a mi papá un refresco, una bebida, porque tenía sed, él siempre me decía, no tomes bebida con azúcar porque te va a dar más sed. Y es verdad. Tomar agua azucarada, bebidas azucaradas da mucho más sed. Solo el agua puede quitar la sed. Hermanos, si nosotros nos llenamos con cosas materiales, tratando de llenar esos vacíos, solo vamos a tener más ganas. La gente, ¿cierto?, especialista en nutrición, le dice a las personas que tienen que cambiar su alimentación, dejar la comida chatarra, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esa no te sacia. Y más aún, no te alimenta. Cuando nosotros pretendemos llenar nuestros vacíos, ya sea emocionales, espirituales, si tratamos de llenarlo con más dinero, con más satisfacción personal, no vamos a cansarnos nunca. Ese vacío no se va a llenar. Miren lo que dice Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Hermano, son palabras de Salomón, ahí lo puse entre paréntesis. Y está hablando Salomón, el hombre con mayor sabiduría, ¿cierto? Que se cuenta en su tiempo, pero también un hombre que lo tuvo todo, que no escatimó en tener lo que él quería. Él experimentó la abundancia y él en esa abundancia escribe, el que ama el dinero no se saciará de dinero, siempre va a querer más. Y nosotros tenemos que hacer esta reflexión en nuestra vida. El versículo nos invita a hacer esta reflexión. Mientras soñamos con algo, pero cuando lo tenemos queremos siempre un poco más. Quizás cuando usted tuvo un trabajo, alguna vez pensó, no, yo ganando esto, con eso me conformo. Pero cuando ya lo tuvo, diría, quizás un poquito más. Y así pasa con el dinero, con las cosas materiales, con las experiencias extremas. Hay gente que le gusta, ¿cierto?, ir al límite, pero siempre vas a querer un poco más. Solo Cristo puede llenar el vacío de nuestra alma. Mire lo que dice Isaías 55,
1 y 2. Misericordia gratuita para todos. Todos los sedientos, venid a las aguas. Es la invitación que Dios nos hace. El único que puede saciar esta sed espiritual, esta sed eterna, es Cristo. Por eso Él nos invita a venir a las aguas, a venir a Cristo, a rendirnos delante de Él. Porque recuerde, todo lo demás, todo lo material, todo lo que está en este mundo es vacío. En cambio, Cristo puede llenar nuestra vida completamente. Esta es una verdad eterna, mis hermanos. Jesús es el agua viva que sacia la sed interior. Por eso es tan primordial buscar en su palabra, en las palabras de Cristo, en el mensaje y por supuesto en la vida de Cristo. Cuando nosotros escuchamos la palabra y la obedecemos y caminamos en ella, estamos cumpliendo completamente este llamado que nos hace el Señor. Recuerde, solo Jesús puede llenar ese vacío del alma. Por eso Él lo declara en esta reflexión. Y aquí hay un texto que a mí me gustó mucho, porque nos revela con claridad quién es Jesús y cómo no rendirnos delante de Él, mis hermanos. Tenemos que hacer esa reflexión. En Juan 4:12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Mire qué pregunta, ¿no? Porque la mujer está pensando en esta agua física, en un pozo histórico que es cierto que Jacob había heredado, lo había dejado de herencia a la familia. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, hermano? Y esto es una verdad que usted tiene que creer y entender. Jesús es mayor que todos los que vinieron antes que él. Ya que agregámosles algo más. Y todos los que vinieron después de él. Jesús es mayor que todos los que vinieron antes y después de él. Hay un grupo muy popular, yo creo que usted lo conoce, el grupo de rock más famoso de la historia, los Beatles. Y su líder, John Lennon, dijo por ahí, nosotros somos más famosos que Jesús. Esa es una de las frases que causó mucha controversia en su tiempo. John Lennon dijo, somos más famosos que Jesús. ¿Y sabes qué? Puede tener fama, puede tener dinero, pero no hay nadie más grande que Jesús. Somos más grandes que Jesús, dijo el líder de los Beatles. Pero ¿sabe qué? No hay nadie, ni antes ni después, mayor que Jesús. Jesús es mayor que los sacerdotes y reyes. Mire lo que dice Hebreos 7, 23 y 24. Dice así, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este se refiere a Jesús, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, que permanece para siempre. ¿Se da cuenta cómo la misma palabra confirma los dichos de Jesús? Confirma esta pregunta que hace la mujer samaritana. ¿Hay alguien más grande que Jesús? ¿Eres más grande que Jacob, nuestro padre? Jesús es más grande que todos los que estuvieron antes y todos los que vinieron después. Lo declara el texto, mayor que sacerdotes y reyes. Mayor, mira, que los profetas. Hebreos 1 del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Mira lo que dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Habló por los profetas? Claro que sí. Jeremías, Isaías, Oseas, habló por medio de los profetas, pero ahora ha hablado por el Hijo. ¿A quien constituyó heredero de todo? Solo a Jesús,
heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ante esta pregunta de la mujer, ¿eres tú más grande que nuestro padre Jacob? Por supuesto. Jesús es el más grande, que reyes, que sacerdotes, que profetas, que padres, ¿cierto?, del Antiguo Testamento. Jesús es el más grande. Y hermano, hagamos esta reflexión. Siendo el más grande, decidió venir a esta tierra y morir por ti y por mí. Siendo el más grande, decidió pasar por nuestro corazón y no hacernos el quite como hacían los judíos en la antigüedad. Siendo el más grande, murió en una cruz para darnos salvación. Siendo el más grande, sufrió los clavos, las espinas, los azotes, siendo el más grande, siendo aquel que por quien se hizo el universo, decidió darnos una oportunidad. Entonces, el llamado es este, mi hermano, cuando leemos estas reflexiones, no solo a encontrarnos con Cristo, sino a rendirnos delante de Él, porque Él es el más grande. Nosotros no estudiamos estos versos solo para aprenderlos de memoria o decir que los sabemos. Es para creerlos, para vivirlos y para rendirnos delante del más grande. Una vez más, repetimos esto. Jesús es mayor que todos los que vinieron antes y los que vinieron después. Gracias, Señor. Juan 4 en adelante dice así. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es lugar donde se debe adorar. Aquí está hablando, ¿cierto?, de las diferencias del reino del norte con el del sur. Uno adoraba en Jerusalén, es el lugar donde debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando, cuando Jesús le dice a la mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. Recuerde que ellos habían tenido una división. Eh, Algunos adoraban en un monte, ¿cierto? Y otros adoraban en otro. ¿Sabe cuando Jesús le dice, ustedes no saben lo que adoran? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Sabes? Aquí Jesús le llama la atención, porque recuerde como lo dijimos al principio, ellos solo creían y velaban y se guiaban por el Pentateuco y dejaban de lado toda la otra palabra, los profetas, los libros históricos. No tenían la información completa, no tenían el conocimiento completo. Ellos necesitaban conocer la verdad. Y este es un llamado para nosotros, mis hermanos, que sería muy complicado que quizás Dios nos dijera, tú no sabes a quién estás adorando, porque no conoces. Hermano, nosotros mientras más conocemos de Dios, con mayor integridad,
con mayor sabiduría vamos a adorar. El Señor nos quiere dejar esta reflexión. Mira, Jesús no condena a la mujer, sino que la confronta con verdad y le ofrece redención. Recuerda, mira, Jesús tiene claridad en cuál es su propósito. En Lucas 7:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Recuerda que Jesús con su sabiduría sabía lo que la mujer estaba viviendo. Y también ella estaba consciente, por eso iba a la hora sexta, iba a una hora inapropiada para ir a buscar agua, ¿cierto? A las 12 del día, donde el sol pega más fuerte. ¿Por qué? Porque quería estar sola, no quería que nadie la mirara mal. Ella estaba viviendo un tiempo donde la culpa la perseguía. Jesús la confronta, pero eh, eh, no la cataloga negativamente, no la enjuicia de inmediato, sino que le ofrece la oportunidad de ser redimida. Por eso él, cuando vuelvo a repetir al principio, él dice, es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque había necesidad de salvación. Eso es lo que está haciendo Jesús al hablar con ella, al confrontarla. Ahora preguntémoslo a nosotros mismos. Nosotros también necesitamos esta redención de Dios. Nosotros también necesitamos el perdón de Dios por medio de Jesucristo. Él conoce nuestros pecados, Él conoce lo que hemos padecido y con este versículo nos presenta la oportunidad de redención. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este es un llamado que nosotros constantemente debemos estar pasando por nuestra mente. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que rendirnos delante de Dios, tenemos que pedirle a Dios por medio de su palabra que nos muestre cuáles son aquellos pecados que no están bien, cuáles son aquellas decisiones que no estamos tomando de la mejor manera. Él, nuestro Señor Jesucristo, por medio de su palabra, nos da una nueva oportunidad. Y así lo hizo con la mujer samaritana. El segundo punto de reflexión es muy importante, que el verdadero adorador no depende de un lugar físico, sino del corazón. Vuelvo a repetir esa frase de Jesús. No es el lugar físico, porque los samaritanos tenían su propio monte para adorar. Los judíos adoraban en Jerusalén. Entonces ahí estaba esa disputa, ¿dónde debemos adorar? Pero Jesús la aclara, no es el lugar físico, sino es el corazón. Y aquí hay una palabra que me gusta mucho, que es la palabra intencionalidad. ¿Cómo estamos adorando? ¿Estamos buscando con integridad adorar a Dios? ¿Entendemos que adorarle es más que cantar? ¿Entendemos que no solo podemos adorar en la iglesia cuando cantamos, sino que también podemos adorar en nuestro hogar, doblar nuestras rodillas, levantar nuestras manos en nuestra casa? También podemos adorar en nuestro trabajo, con cánticos, pero claramente también con nuestra vida. El verdadero adorador no depende del lugar físico, sino del corazón. Mira lo que dice su palabra, Isaías 29:13. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nos damos cuenta que la adoración es más que disertar palabras. La adoración es más que repetir una canción bonita o leerla en una pantalla. La adoración es entregar todo nuestro ser, todo nuestro corazón, todos nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque el texto dice, yo con mi boca puedo estar proclamando algo, pero mi corazón, mi mente, mis intenciones están lejos. Por eso debemos adorar con intencionalidad, con la motivación correcta. Cuando nosotros adoremos, o sea, nos rindamos delante de Él, debemos hacerlo con nuestra vida, con nuestra mente. El Salmo 51:17 lo aclara más. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado,
al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Una vez más, cita la palabra corazón. Y nosotros asociamos el corazón al amor, ¿verdad? Nosotros asociamos el corazón a la pasión, a esa intencionalidad, a esa motivación. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, cuando meditemos en nuestro hogar, en la iglesia, recuerde, esta es la forma de buscarla, con humildad, con quebrantamiento, reconociendo que es todo gracias a Él, recordando que Él es el más grande, pero aún así podemos buscarle por gracia y por misericordia. Debemos también adorar lo que conocemos. Por eso este versículo es tan importante. Dice, nosotros adoramos lo que conocemos. Los judíos seguían haciendo lo correcto en ese sentido. Habían tomado la palabra, el Pentateuco, los profetas, y habían seguido adorando, habían seguido los lineamientos que Dios había establecido en su palabra. En cambio, los samaritanos solo se apoyaban en el Pentateuco. Y aquí está esta frase que puse, la encuentro hermosa. A mayor conocimiento de Dios, mejor es nuestra adoración. Mis hermanos, a mayor conocimiento de Dios, mejor es nuestra adoración. Vamos a entender quién es Dios y por eso debo adorarle. Vamos a entender cuál es nuestra posición delante de Dios y nos vamos a rendir de la manera adecuada. Recuerden, nosotros debemos adorar a lo que conocemos. Por eso debemos buscar su palabra. Por eso debemos instruirnos en lo que Dios quiere de su pueblo. Recuerde, reflexionemos. Él nos ofrece una nueva oportunidad. No nos condena porque ha venido a llamarnos al arrepentimiento. Y también nos llama a tener un corazón sensible, humilde delante de Él, conocerle y adorarle como Él se merece. Cada una de estas reflexiones, mis hermanos, son para que la apliquemos a nuestra vida. Juan 4 del 25 al 38. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Mire qué trascendental, como una mujer despreciada es escogida por Jesús para anunciar por primera vez que Él es el Mesías. Qué hermoso lo que hace Jesús. Y es interesante porque usted sabe que la mujer era menospreciada en la antigüedad. Y mire qué interesante, Jesús a la primera persona que decide decir que Él es el Mesías es una mujer. Y a la primera que se le aparece una vez resucitado es una mujer, ¿cierto? María Magdalena. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habría traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Reflexionemos en estos versículos. Del 4 al 25 al 38 igual dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega?
He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Lo que decíamos recién, Jesús se presenta como el Mesías por primera vez y él declara que tiene un propósito. Él entiende cuál es su misión aquí en la tierra. En Juan 3:17, ¿cierto? Lo dice con claridad, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús ya tenía claro cuál era su propósito y por eso lo declara esta mujer. Cuando nosotros nos recordamos, por ejemplo, cuando Jesús entró de pequeño, alrededor de los 12 años, lo recuerda a leer la Biblia, a leer la palabra, ahí en la sinagoga, en el templo. Cuando sus padres lo encuentran, él le dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Jesús tenía claro cuál era su propósito. Por eso, cuando alguien quería irse en contra de lo establecido por Dios, él lo rechazaba con claridad. Él sabía cuál era su plan. Y este era el plan de redención, de salvación. Y aquí lo anuncia por primera vez a la mujer samaritana. También Jesús aprovecha de decir en ese tiempo y ahora a sus discípulos, a sus seguidores, que la verdadera comida es hacer la voluntad de Dios. Mis hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos tener como prioridad buscar la voluntad de Dios. Los hemos aprendido en Romanos, ¿cierto? Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso nosotros con ansia, con pasión, con ímpetu debemos buscar cuál es su voluntad. Y para Dios es claro. Y Jesús tenía la certeza que la voluntad de Dios era lo primordial. Por eso no estaba tan pendiente de la comida, como decían sus discípulos. Él estaba pendiente de buscar a su Padre, de hacer su voluntad. Obedecer al Padre debe alimentar nuestra vida. Como lo dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios. A veces, mis hermanos, nosotros nos podemos apasionar por distintas actividades en el día y dejamos para el final buscar la voluntad de Dios, hacer su plan. Nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Él, debemos priorizar la voluntad de Dios. Que Él sea nuestra comida, que Él sea nuestro alimento. No dejar de lado cuál es su voluntad. Recuerde, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo, hermano, y su palabra lo establece como una promesa, todo va a venir añadido. Confía en la palabra de Dios, confía en sus promesas. Recuerde, Él lo ha cumplido, Él cumple cada una de sus promesas. Por lo tanto, nosotros debemos avanzar confiando en sus palabras, confiando en sus promesas. También nos declara que las almas están listas para escuchar. Jesús tenía como prioridad llevar el mensaje y nosotros no debemos ocultar el testimonio. No debemos ocultar lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Romanos 10, 14 y 15 dice, cierto, es un llamado evangelístico que nosotros siempre proclamamos en las iglesias. ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Recuerden, nosotros tenemos esta gran comisión de ir y hacer discípulos, como dice también Mateo. Debemos llevar la palabra del Señor, debemos contar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué? Porque afuera hay mucha necesidad. Si nosotros tenemos en ocasiones dificultades,
Nosotros tenemos una esperanza, que es Cristo. Pero afuera hay muchos que viven quizás los mismos problemas, pero sin ninguna esperanza. Por lo tanto, debemos ser capaces de mirar a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, como aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios. Debemos apasionarnos también por estas almas que están listas para escuchar. E independiente, si quizás no quieren escuchar, somos llamados a llevar el testimonio. Jesús lo prioriza y nosotros como seguidores de Él también. Hagamos esta reflexión. ¿Soy de los que se apasiona por llevar la palabra de Dios? ¿O soy simplemente de los que piensa en mí mismo y no pienso en aquellos que se están perdiendo porque no han escuchado la verdad? Dios nos quiere utilizar como herramientas en sus manos para llevar esta palabra. No ocultemos el testimonio, no callemos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y aquí se cumple lo que Jesús estaba dejando, ¿cierto?, como un ejemplo que él priorizaba, lo que hace aquí la mujer samaritana. Mire, dice así, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mire cómo está terminando esta historia de una mujer, ¿cierto? Opacada, triste, que vivía bajo la culpa, se transforma en una predicadora. Cuando Cristo transforma, somos capaces de contar el testimonio. Mis hermanos, esto es un llamado para nosotros. Cuando Cristo transforma, tenemos que contar el testimonio. Hay un dicho muy antiguo, yo creo que usted lo conoce, dice que se cuenta el milagro, pero no el santo. ¿Ha escuchado eso? Se cuenta el milagro, pero no el santo. Nosotros debemos contar el milagro y también debemos contar quién es el que ha hecho el milagro. Y el que hizo el milagro de la salvación en nuestra vida es Cristo. Y también es el que ha hecho muchos milagros en nosotros, partiendo por la salvación, pero también nos ha sanado, nos ha dado esperanza, nos ha dado fuerza en los momentos de las pruebas, nos ha salvado de la muerte un montón de veces. Cuando Cristo transforma el corazón, debemos contar el testimonio. Contemos el milagro y al santo, precioso, maravilloso, poderoso que lo hizo posible, o sea, Cristo. Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, no podemos, no callemos lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Y quizás si usted tiene dudas, le invito a que haga un ejercicio. Agarre una libretita y comience a anotar lo que el Señor ha hecho en su vida. Como lo repetimos, ¿cierto?, en el salmista. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de esos beneficios. Comienza a enumerar lo que el Señor. Cuando usted esté pasando momentos difíciles, también ese testimonio le va a servir para subir el ánimo. Bueno, el mismo Dios que me ayudó esta vez, esta otra vez, lo va a hacer ahora. Recuerde, cuando Cristo transforma el corazón, debemos contar el testimonio. No se calle lo que el Señor ha hecho. La mujer samaritana es el ejemplo vivo de esta transformación. Y por supuesto, la consecuencia de esa predicación es lo que le pasó a los ciudadanos de Samaria que creyeron en Cristo. La fe auténtica se basa en el encuentro personal con Cristo. Esa frase es maravillosa de Juan 4:42. Ya no creemos solamente por el dicho de la mujer, nosotros mismos hemos oído. Nosotros mismos hemos oído.
Hermanos, somos llamados a tener nuestro encuentro personal con Cristo. No solo crea por el milagro que le pasó a tal persona, no solo crea por lo que le contaron, busque su experiencia personal con Cristo. Esa prueba que usted está pasando en este momento es una oportunidad para conocer la obra de Dios. Ese momento difícil, la enfermedad, el diagnóstico, el problema económico, de trabajo, familiar, es la oportunidad para encontrar testimonio en Cristo. Pero siga buscando su experiencia personal con Él. Escoja creer, escoja confiar. Estos textos, hermanos, estas historias son tan actuales porque nos reflejan a nosotros. La mujer samaritana, los que creyeron en el camino por la palabra de ella. Miren lo que dice el Salmo 34, 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Estos son testimonios. Lo que escribe el salmista acá es su propio testimonio. Busqué a Jehová y Él me oyó. Dios nos motiva en esta noche a que usted busque su propio testimonio. Busqué a Jehová y Él me oyó. Y cuando el día domingo, primero de cada mes, a usted le toque o nos toque dar gracias, usted puede decir, yo busqué a Jehová y Él me oyó. Tenemos la oportunidad de buscarla en este tiempo. No te alejes cuando venga la prueba. No te alejes cuando venga la dificultad. Sigue buscando a Jehová, porque Él nos va a oír y nos va a librar y vamos a tener testimonio que contar, porque nuestro Dios no ha cambiado. Salmo 145, 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Este es un llamado, mira, del versículo. Que cerca está Jehová, cerca está el Señor a los que le invocan, pero también nos llama y nos ejemplifica cómo debemos buscarle, con veracidad, con honestidad, con intención, con pasión, con confianza. Sigamos buscando de Él, porque lo que estamos viviendo, la prueba de hoy, es el testimonio de mañana. Busca tu experiencia con Dios. Ya no creemos solamente por tu dicho, sino creemos porque lo hemos oído. Busca tu experiencia a través de la palabra. Dios también te puede hablar a través de la Biblia. Vas a aprender de lo que nosotros te enseñamos. Vas a aprender de lo que la Biblia te dice, pero busca en todo tiempo una experiencia con Dios, por medio de la lectura de la Biblia, por medio de la oración. Dios quiere encontrarse personalmente con nosotros. Y ese va a ser su testimonio para contar. Él está cercano a los que le invocan. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y la parte final nos deja a Jesús sanando al hijo de un noble. Dice así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y en, había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió
que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Tenemos unas reflexiones, unas enseñanzas muy importantes y que se condicen con la primera experiencia con la mujer samaritana. Primero, decirles que un noble era un funcionario real, alguien que trabajaba al servicio del rey Herodes. Podía ser un administrador, un militar de alto rango o un encargado de asuntos oficiales. Una vez más, Jesús aquí nos demuestra que no deja de lado y rompe las barreras culturales, rompe, ¿cierto?, las barreras religiosas y atiende al necesitado. Primero debemos reconocer que la humildad que necesitamos para buscar del Señor. Necesitamos humildad para buscar del Señor. ¿Por qué? Porque este era un hombre de alto rango que tuvo que hacer un viaje. Nosotros debemos reconocer que necesitamos, y esto es independiente de nuestra posición social. Aquí había un hombre con riquezas, con poder, pero nada de eso puede evitar el sufrimiento humano. Por eso nosotros seguimos dependiendo de Jesús. Esta enseñanza nos deja claro que aún con todo el dinero que podamos tener, aún con la posición más alta, nada nos va a librar del sufrimiento humano. Por eso nuestra esperanza siempre va a estar puesta en Cristo, no en la posición o el dinero que podamos tener o alcanzar. Y por supuesto, esta enseñanza hermosa de que Jesús no rechaza porque haya sido un servidor de Roma. Quizás si un judío hubiese escuchado que un servidor de Roma necesita ayuda, lo hubiesen rechazado. Pero él vino a Jesús y Jesús no lo rechazó por ser un romano, un servidor de Herodes. Él lo ayudó y le pide fe. Mire qué tremendo. No lo rechaza y le pide fe, porque el viaje que tenía que hacer era largo. Dice que él después descendió a su hogar, después de un buen tiempo, después de varias horas. Dice el versículo, ¿cierto? Si lo buscamos, entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron ayer a las 7 le dejó la fiebre. Él tuvo que caminar varios kilómetros, varias horas para llegar a Jesús y de vuelta para recibir la buena noticia. También el Señor nos pide fe, nos pide confianza, nos pide ir en fe. Nosotros dejamos delante de Jesús nuestra necesidad y avanzamos en fe. Esto también es una enseñanza para nuestra vida. Él va a hacer la obra, pero sigamos caminando en fe, porque a veces la respuesta no es inmediata. Igual que este hombre que tuvo que esperar y caminar hasta saber que había una necesidad resuelta. Nosotros quizás también vamos a tener que seguir caminando hasta ver esa respuesta, pero siga avanzando en fe, mi hermano, no se canse. Y esto es hermoso. El milagro no solo benefició al hijo, sino que llevó a la fe a toda su casa. Esto es, esto es lo que trae el testimonio. Por eso es tan importante contar, dar testimonio de lo que Dios está haciendo, porque eso también va a beneficiar, va a bendecir, va a traer gozo a otros, va a llamarlos al arrepentimiento, a la búsqueda del Señor. Esta es una historia, o son dos historias que nos ejemplifica cómo Jesús no rechazó ni por cultura, ni por religión, ni por geografía. Él decidió ayudar, no pasar de largo. Hermano, en este tiempo Jesús no quiere pasar de largo. Quiere obrar en nuestra vida, quiere obrar en nuestro corazón. Concluyendo, Juan 4 nos revela a un Jesús compasivo, a un Jesús evangelizador, veraz y transformador.
nos ofrece agua viva para el alma. Él rompe barreras y nos llama a una adoración sincera. La historia de la mujer samaritana y el hijo de aquel noble nos recuerda que nadie está tan lejos que Jesús no lo pueda alcanzar y que un encuentro con Él cambie todo. Ese eh, es la palabra concreta que el Señor quiere que nos llevemos en nuestro corazón. Hermano, Él quiere acercarse a nosotros. Y también a los que ya estamos más cerca de la cruz, nos invita a acercarnos a aquellos que están lejos de la cruz para atraerlos con amor, con verdad, con pasión, mis hermanos. Y que tengamos también compasión por aquellas almas. Son historias que son ejemplos para nosotros y que no solo debemos entenderlas, que hoy día lo acabamos de hacer, entender culturalmente, ¿cierto? Geográficamente, religiosamente, pero es importante sacar la reflexión para nuestra vida. Dios quiere transformar nuestra vida por medio de Jesucristo y que nosotros también seamos capaces de llevar este mensaje a aquellos que lo necesitan. Fue tu amor el que llenó el vacío que el pasado sin ti me dejó. Por tu amor hoy me siento confiado de estar a tu lado. Nada me separará